acompañan en Romanos, vamos a arrancar en Romanos 8. La palabra de hoy la hemos titulado ¿Puedo perder mi salvación? Como pregunta, ¿se puede perder la salvación? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en este tiempo de palabra. En inglés, can I lose my salvation? Salvation, ¿verdad? Salvación, ¿puedo perder mi salvación? Y si me acompañan en Romanos 8, voy a leer el versículo 38 y 39. Vamos a usar ese como referencia, incluyendo luego vamos a ir a Tesalonicenses, pero es Romanos, el capítulo 8, versículos 38 y 39. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy convencido, Pablo hablando, y yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. 39. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué palabra tan chévere, ¿verdad? Ustedes han escuchado de cuál es la moneda más antigua del mundo. Ustedes han escuchado cuál es la moneda más antigua del mundo. La moneda más antigua del mundo. Actualmente la moneda que se ha encontrado, la más antigua del mundo, se llama The Lydian Lion, el león lidiano. The Lydian Lion. El imperio lidiano estuvo en lo que es actualmente Turquía, aproximadamente 2700 años antes de hoy. No antes de Cristo, 700 años antes de Cristo más o menos. 2700 años atrás. Y se le llamó el león de Lidia porque la moneda en ella tiene una impresión de un león rugiendo. Y es la moneda más antigua que se encuentra, que se usó como dinero. Ella era dinero, ella no era una moneda de colección en aquel tiempo, ella era dinero. Entonces, básicamente lo que es el dinero más viejo, pues es ese, el león de Lidia. Y los coleccionistas la identifican como en circulación la más vieja. Creo que no hay ningún tipo de duda. Está compuesta por oro y plata y su valor se determina en el peso. Entonces, han escuchado ustedes decirlo, ese vale lo que pesa en oro. Esa frase vino de ahí. Esa frase vino de los romanos y los romanos la cogieron del imperio lidiano. Después lo pueden buscar y me corrigen. Pero, ¿por qué les estoy contando esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una moneda con salvación? ¿Verdad? Cuando encontraron ese león de Lidia perdido, como los exploradores estuvieron buscando, y cómo los exploradores y la gente supieron que ese león de Lidia era de ese lugar. ¿Cómo lo supieron? Porque ella estaba marcada. Ella tenía una marca. Y pasaron miles de años y esa marca todavía estaba ahí. La persona que hizo esta moneda, imagínense, 2700 años atrás, ¿se imaginaban ustedes que esa persona haciendo ese blacksmith, ese goldsmith, se iba a imaginar que casi 3000 años después esa moneda iba a estar todavía en circulación? Imposible. Pensemos nosotros en el año 4500, porque son 2000 años de aquí, ¿verdad? Nos imaginamos nosotros cómo va a estar la cosa. Ni idea tenemos. Incluyendo toda la tecnología que tenemos, nosotros no nos podemos imaginar. Y aquella persona tampoco se imaginó. Pero ella tenía una marca y ella no fue confundida porque tenía una identidad. Ella tenía una identidad. No importa en dónde ella estuviera, no importa quién la encontrara, cualquiera siempre supo, eso es un león de Lidia, porque estaba marcada. Si pueden, me acompañan a 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículos 13 al 15. Pero nosotros, segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos amados. Y Tesalonicenses está 2 o 3 libros después de Romanos. Eso es parte de lo que vamos a aprender en las clases bíblicas. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. A lo cual yo los llamo mediante nuestro Evangelio,
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Igual o parecido al testimonio que le hablé del león, lo que Dios marca como suyo, lo que Dios determina y afirma como suyo, nadie lo puede cambiar. Segunda Tesalonicenses, está después de Romanos. Lo que Dios marca como suyo, nadie lo puede cambiar. No importa, ahí el versículo, el capítulo Romano 8 decía, ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, nadie, nada, no importa. Mi hijo, si Dios no lo hubiese querido, lo hubiese perdido de nacimiento, él siempre iba a ser mi hijo porque tenía una marca, tenía una semilla, y eso pasa también con los hijos de Dios. No se puede cambiar lo que Dios hizo porque, como hemos hablado o aprendido, somos creación y no podemos darle instrucciones al Creador. Nosotros, aunque lo intentamos a veces, ¿verdad?, de darle órdenes a Dios y hacer ese tipo de cosas, la creación está marcada por su Creador. Jeremías 18, 5 y 6 dice, entonces vino palabra del Señor a mí. Jeremías 18, 5 y 6, no lo tienen que buscar. El versículo 6 dice, no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí, como el barro en manos de alfarero, así son ustedes en manos mías, dice el Señor. El alfarero es el diseñador y el diseño no puede cambiar el diseñador. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Entonces, les pregunto, ¿por qué hay tantas dudas y preguntas acerca de si uno pierde la salvación o no pierde la salvación? Hay algunas doctrinas que enseñan que sí puede perder la salvación. Pero voy a hablar de esto. Hay algunas doctrinas cristianas evangélicas que dicen sí puede perder la salvación, pero Romanos 8 nos dice que no. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Debe haber algo aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la duda? ¿Por qué no tenemos esto claro? La Biblia nos dice una cosa, pero entonces algunos otros lugares nos dicen, sí se puede perder la salvación. Vamos a hablar de esto. Les quiero compartir 2 puntos que nos van a ayudar a entender. Primero, ¿por qué no perdemos la salvación? Y segundo, ¿cómo Dios nos escogió con propósito? Y a propósito, y esto lo testificamos y lo compartimos a otros. Primero, Jeremías 1:5. Mira lo que dice. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El Señor nos dice eso a todos nosotros. Antes de que usted estuviera en el vientre de su madre, ya Él tenía el diseño perfecto para cada uno de nosotros. Recuerda la semana pasada que les hablé acerca de un robot y lo que nos diferencia a nosotros de un robot. El robot está diseñado para hacer exactamente lo que escribe en su código. Si algunos de ustedes son robóticos o IT specialists o algo, el robot está diseñado, ¿verdad? El robot tiene un diseñador, le ponen un código, le ponen una información y nosotros podemos diseñar ese robot, pero él no se diseña él mismo. El león de Lidia que les mencioné no tuvo libertad de escoger tampoco. Él no era un robot, pero su propósito fue diseñado por un diseñador también. Nosotros sí tenemos el poder de escoger. Sí tenemos el poder de cambiar, sí tenemos el poder de decidir. Hemos hablado de esto, ¿no? Cuando nosotros escogemos a Cristo, determinamos escoger, creer, tomamos una decisión y esta decisión es un pacto. El cual, cuando es una acción no obligada, no hecha por convicción personal, entonces es algo personal que decidimos. Nosotros tenemos la identidad personal de decidir. El robot no, el león de Lidia tampoco. Pero imagínense, a mí nunca me ha gustado poner a la gente como ahí enfrente y ponerlos a presión, recibe y echas agua y te tiras al piso y esto y la cámara te está mirando. A mí nunca me ha parecido bien eso, realmente. Ahí, claro, hay servicios y todo que se proyecta todo, pero es como cuando, no sé si a alguno de ustedes le sucedió, que le propusieron matrimonio en público. A lo mejor sucedió bien o no, pero imagínese usted que le vayan a proponer matrimonio en público. Rentaron el venue, rentaron el restaurante, contrataron el mariachi, hicieron todo. Y cuando le presentan el anillo a la novia dice, vamos a hablar en privado. Eso debe estar duro, ¿verdad? El Señor no hace las cosas así tampoco, a lo loco. El Señor no planifica para que después no salga y uno estar en duda. El Señor no hace las cosas así. Mira lo que dice Juan 5:8. Cuando Jesús le dice al paralítico del estanque de Betesda en Jerusalén, levántate, toma tu lecho y camina. Cuando miren eso, ahí no hubo ningún tipo de presión. El Señor no le gritó, el Señor no le dijo te imparto, el Señor le dijo levántate y camina. En paz,
tranquilo. Que Él lo hiciera, ya eso era decisión de Él, ¿verdad? Esto sucede a veces también cuando nosotros estamos buscando convencer a alguien. Acuérdate que aquí lo que les estoy hablando es, ¿perdemos la salvación o no? Cuando nos dicen cosas una y otra vez, las creemos, ¿verdad? Tendemos a creerlas, pero ¿cuántas veces realmente vamos al recurso principal y buscamos lo que es? Entonces, la pregunta se continúa haciendo, ¿puede un cristiano, entre paréntesis, hijo de Dios, perder la salvación? La palabra o frase cristiano ha perdido su validez en estos últimos tiempos. Pues hemos visto mucho abuso. Hemos visto cómo algunos cristianos han abusado, han robado, han mentido, ¿verdad? Han lastimado, se ha visto. Lamentablemente la iglesia no puede ocultar eso y los ministros no pueden ocultar eso. No es la mayoría, no ha sido la mayoría, pero sí una pequeña minoría y pagan todos justos con pecadores, ¿verdad? El cristiano real, auténtico, el que le entregó su vida a Cristo, que ahora vive para Cristo, está cerca de Él, cumple su voluntad. Esto es lo que la Biblia le llama como cristiano hijo de Dios. ¿Ok? Mira lo que dice Hechos 11:26. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes, y fue en Antioquía donde por primera vez se le oyó a la palabra cristianos. Entonces, la palabra, la Biblia nos da una enseñanza, una determinación de qué es un cristiano real y después te lo explica. Desafortunadamente, el término se usa para llamarle solamente a la gente que va a la iglesia, pero esto no es correcto. Hay personas que asisten a la iglesia, pero Cristo no está en ellos, y esto lo hemos hablado y esto es real. Entonces, por eso es otro tema, no vamos a entrar ahí, ¿ok? También no son buenas obras lo que determinan los cristianos, ¿sabes? No es solamente ser una buena persona, que yo llegue temprano, que haga el café, que saque esto, eso no me determina como un cristiano tampoco. Y manténganme aquí, no me pierdan el hilo, como dicen, el punto, que estoy llegando a un punto. Vamos a hacer un punto. Tito 3:5 dice, Él no es salvo, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos salvó quitando nuestro pecado y nos dio un nuevo nacimiento. Tito 3:5 dice, no por las acciones somos salvos. Entonces, les pregunto, si un cristiano, miren esto, si un cristiano no es la persona que va a la iglesia, si no es una persona que es buena gente, y si no es la persona que ora, ¿qué es un verdadero cristiano entonces? Porque estamos como confundidos. ¿Qué es un cristiano realmente si no es todas estas cosas? La Biblia me dice que no puedo perder la salvación y podemos establecer que la salvación es lo más importante que tenemos porque es la vida eterna. Entonces es de vital importancia saber qué me dice la Biblia de la salvación, de ser cristiano. Todo tiene que ver con la Biblia. Mi opinión realmente no importa. Tiene que ser basado en la Biblia, siempre, todo, la mía, la de todos, ¿ok? Claro, a todos nos interesa vivir una buena vida, ser productivos, ser felices y tener todo eso, pero ¿y la eternidad? No, yo creo que es importante descubrir qué significa la eternidad, ¿verdad? Porque si nadie ha vuelto de la muerte, solamente Cristo, entonces hay algo allá, aunque no lo aceptemos, hay algo, ¿verdad? Y es importante descubrirlo, yo creo, la Biblia nos habla de esto. Entonces, ¿quién es el verdadero cristiano? El que es escogido por Dios. Porque esa persona que les estoy diciendo, ese cristiano, es el que no pierde la salvación. No es el que viene a la iglesia solamente, no es el que ofrenda, no es el que hace. No. La Biblia nos está diciendo que es el Hijo de Dios que escogió a Dios. ¿Y quién es ese? Romanos 8:5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan por las cosas del Espíritu. Juan 1:2 dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, esto es un cristiano. El mismo que no pierde la salvación, el que ha creído y esto auténticamente. Mira, el cristiano es, y esta definición no la saqué yo, esta definición la tomé prestada, pero me pareció la mejor en contexto. Un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe y su confianza en la persona de Jesucristo, que reconoce que Él murió en la cruz como pago por todos los pecados personales de cada uno de nosotros y
que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para dar vida eterna a todos los que crean en él. Eso es un cristiano, una persona que cree en eso y que ha puesto su fe. Ese es el cristiano que la Biblia nos dice. No es el cristiano que está todo el tiempo en la iglesia, que está todo el tiempo orando. Eso es parte de, después que tomamos una decisión, ¿verdad? Pero el verdadero es el que tiene esa definición, esa realidad entre él y el Señor, el Espíritu, ¿verdad? Ok. Y ojo, auténticamente. Porque, y auténticamente, ¿quién lo puede determinar? Solamente usted y Dios, yo y Dios. Porque algo auténtico de mí, yo puedo decir, sí, yo creo, pero ¿qué nos dice en Santiago? Los demonios creen también. Eso no tiene nada que ver que tú creas. Qué interesante que la Biblia no dice que el cristiano que es salvo es uno perfecto, sin fallas, y qué bueno, porque si no, yo no daría la talla. No sé, no creo que ninguno daría la talla, ¿verdad? Si la Biblia nos dijera, como otros libros religiosos dicen, tienes que ser una persona perfecta, tienes que ser una persona sin fallas. Esto diferencia el cristianismo de otras religiones, donde en otras religiones debes hacer buenas obras para ganarte el cielo, debes tener, depositar todo tu dinero en la cuenta de la iglesia. Ese es el que supuestamente tiene la salvación en otras religiones, pero la Biblia no habla de nada de esto. Si para ser aceptado tengo que tener todas las respuestas, ser el empleado perfecto, el padre perfecto, entonces yo no voy a dar la talla y no doy la talla, no damos la talla. Solamente cuando les dije, depositamos nuestra fe en algo bien específico, en un hombre, que hablamos la semana pasada, tuvo que haber sido él, ¿verdad? Dios es perfecto y nos dejó un libro, nos dejó un manual, que ahora está digital, y aprendimos en 720 y pico de lenguaje completo, aprendimos en la clase de Biblia, ¿no? Mira lo que dice Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga nunca bien y que nunca peque. No hay ninguno, solamente hubo uno. Pero luego Romanos 8 me dice que nuestra salvación no la vamos a perder. Eclesiastés 7 me dice, no hay nadie bueno, no hay nadie perfecto. Pero Romanos 8 me dice, pero nadie va a perder la salvación si se lo ha entregado a Cristo. Tenemos que aclarar esto. Hay algo aquí que parece contradictorio, ¿verdad? La sangre que derramó Cristo en aquella cruz lo cambió todo. Y la persona que auténticamente ha recibido al Señor, que ha hecho ese pacto con el Señor, ese es la persona que Romanos 8 está hablando de que no pierde su salvación. Entonces, no es cualquier persona que dice yo, no, la persona que realmente... Entonces ¿qué pasó con los ladrones? Cuando Cristo estaba crucificado, ¿qué pasó con los ladrones? Había uno bueno, supuestamente, y uno malo. Los dos eran malos. Realmente, lo que pasó es que uno de ellos tuvo una revelación, uno de ellos dijo, espérate, hay algo en este hombre, uno de ellos estaba pendiente a esto, ¿verdad? Uno de ellos se atrevió a hacerlo. Pero si fuéramos entonces todos buenos o algo, entonces ¿por qué el Señor hubiese, no tenemos salida, no tenemos respuesta, solamente la que Él nos da, la que Él nos otorga, ¿verdad? Porque ya soy salvo, mis obras muestran mi agradecimiento. Ok, ahora que yo he cambiado o que le he dado algo al Señor de mí, entonces ahora mis actitudes cambian. Yo no invito a nadie a la iglesia y le digo, tienes que cambiar. No, yo no le digo nada de eso a nadie. Ven a la iglesia, busca al Señor. ¿Y luego qué? Y luego deja que el Señor haga. Y luego deja que el Espíritu... ¿Tengo que cambiar? Sí, eventualmente hay cosas que hay que cambiar, pero el cambio no lo hago yo o no lo empujo yo, lo hace el Señor. Y el Señor poco a poco. Yo conocemos personas que recibieron al Señor y el mismo día cambiaron todo. Y hay personas que le toma un poco de tiempo. ¿Son salvos o no? Es que eso es algo personal. Ellos han entregado su vida al Señor y Dios les sirve. Tenemos diferentes situaciones. Pero el que es salvo es el que ha llegado a esa conclusión, a esa confianza de que ahora yo creo en Cristo. Nos dice Romano. Qué interesante. Bueno, tengo que ir, ya en 10 minutos voy a ir hablando de esto, pero les quiero mencionar, a ver, el primer punto aquí. Mira, les quiero mencionar rapidito 2 puntos aquí. Déjame ver si me pasé primer punto. ¿Dónde está el primer punto? No vamos a llegar a ese. Les quiero hablar de esto. Mira lo que dice segunda de Timoteo 1, 8 al 12. Cuando nosotros comenzamos las clases bíblicas y comenzamos hace 2 semanas, es interesante porque saber explicar y compartir nuestra fe no es algo tan fácil. O para algunos, ¿no? Hay algunas personas que les gusta hablar mucho. Yo no fui así. Nunca me ha gustado hablar
mucho, no sé por qué, debe ser porque fui a creo que 17 escuelas diferentes desde el primer al 12 grado. Se me hizo un poco difícil porque cada escuela que iba me tocaba decir el nombre. ¿Cómo se llama este? Joexley Sánchez, 17 veces, ahora otra vez. Entonces eso creó, yo no me di cuenta después, pero en el momento no sabía que estaba creando algún tipo de timidez, de fobia, de hablar en público, me pasó. Claro, no fue hasta que estudié consejería que me di cuenta, yo crecí con todo eso. Y la voz que yo tengo ahora la tengo como desde los 12 años. Entonces, nunca he sido muy alto. O sea, imagínate un niño, ¿cómo te llamas? Yo, Exley Sánchez. ¡Ah! Me sucedió. sucedía. Pero comenzamos las clases. Entonces, mira, les voy a decir algo bien, bien interesante con relación a esto. Explicar la fe de nosotros no es tan fácil. Porque nosotros estamos hablando de un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? 3 en 1. Nosotros estamos hablando de cosas que no vemos. Estamos hablando de cosas que hay que tener fe. Como les dije, yo tengo un bachillerato de universidad con consejería cristiana, con consejerías en base cristiana. Fui al instituto luego 2 años. Cuando saqué la ordenación ministerial, me hicieron como un examen de 200 preguntas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay información ahí, pero aún así no se me hace o se me hacía tan fácil explicar mi fe. Porque no es esa información, es una convicción que es totalmente diferente. Cuando nos sucede que nosotros hemos dejado mucho, el Señor nos ha sacado de mucho, esto se nos hace más fácil explicar. Recuerdan que hace 2 o 3 domingos atrás les expliqué que tenía un conocido que pensó haber perdido a su hijo ahogado. La fe para ese hombre es real, es muy diferente, es muy viva, porque él vivió algo. Vamos a leer 2 Timoteo 1, 8 al 12, y estoy con esto buscando para cerrar. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí. Este es Pablo hablando. No te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con la fuerza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de las buenas noticias. Y la buena noticia en su Biblia debe tener la B mayúscula y la N mayúscula, ¿verdad? Porque está hablando de algo más, algo espiritual, algo de Dios. Versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Y santo no es libre de ser perfecto, esa no es la palabra santo. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde el comienzo, desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Versículo 10. Y ahora, todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de las buenas noticias. 11. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de estas buenas noticias. El 12. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque sé que en quien he puesto mi confianza, estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Ese es el hijo que no pierde la salvación. El hijo que ha tenido una convicción tan fuerte, tan real, que dice, no me importa que estoy preso, no me importa la vida, la muerte, no importa, porque tengo algo. ¿Qué pasó con Pedro? Yo les hemos hablado, ¿qué pasó con Pedro? Pedro le dijo al Señor, no te voy a negar. El Señor le dijo, me vas a negar. Y Pedro le dijo, no te voy a negar. Y el Señor le dijo, Pedro, Pedrito, little Peter, antes de que amanezca, tú me vas a negar 3 veces. Y después le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, te amo, me amas. ¿Por qué? Porque Pedro, esa relación todavía él no la había tenido. ¿Por qué cuando entonces el Señor resucita? Porque había una convicción, había habido una actividad, había habido algo que cambió en la vida de él. Ese algo es lo que hay o debe haber en nosotros cuando aceptamos al Señor, que nos ayuda a pasar por cualquier situación, a compartir nuestra experiencia, a compartir nuestro testimonio y decir, búrlate de mí. Haz lo que tú quieras, pero lo que yo creo es real y doy mi vida por eso. Lo que mi familia cree es real. Creemos en esto realmente. Ese es el cristiano o el hijo. Podemos sustituir la palabra cristiano por hijo, el hijo que no pierde la salvación. ¿Por qué no puede perder la salvación? Porque si él perdiera la salvación, entonces Dios sería un mentiroso.
Entonces Cristo sería una fábula, una mentira, no puede perderlo, porque la Biblia está hablando de ciertas cosas que tienen que suceder, que han sucedido y que si suceden tú vas a cambiar. Entonces, si yo hago todo esto y ya luego ahora no soy salvo, entonces todo es una mentira. Y nada de esto puede ser creado en una mentira. Este libro, si fuera mentira, no iba a estar miles de años todavía, así como está, con vida. Les quiero hablar dos puntitos rápidos que quiero mencionar y con esto voy cerrando. Primero, todos tenemos una realidad pecaminosa que no podemos evitar y es una lucha por el resto de vida. Mira, hay situaciones que pasamos y que tenemos que no se van a ir. Pablo tuvo situaciones, nadie sabe exactamente cuáles fueron. Hay cosas en la vida que pasamos o que con las que luchamos que no se van a eliminar. O que el deseo no se va a eliminar, porque la acción sí se puede eliminar. Pero el deseo de hacer ciertas cosas, de decir ciertas cosas, no se va a eliminar. Pero hay una realidad también de que cuando ahora somos salvos, que somos hijos, ahora hay una ayuda que tenemos, que te toca la puerta y te dice, no te tomes eso. Él no te va a aguantar, él no te va a mover, pero él te hace, no te tomes eso. O te hace, no digas eso. Ya, no digas eso. Entonces ahora hay algo dentro de nosotros cuando hacemos eso que nos ayuda a poner el freno, a detenernos y a decir, ok, pues ayúdame. Ese es el primer punto. No es lo mismo tener una realidad pecaminosa, la cual todos tenemos, con la cual todos batallamos, a vivir activamente en pecado. No es lo mismo. Porque yo tengo una realidad pecaminosa. Yo me molesto cuando alguien me pasa ahí y me hace, que yo me molesto, claro, pero yo no estoy entonces ahora buscando hacer daño. Buscar no es lo mismo tener una realidad, nacer con una realidad pecaminosa que es una lucha diaria a activamente vivir en pecado. ¿Ok? Porque cuando nos entregamos a Cristo, todo eso cambia. Miren lo que dice Romanos 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ah, qué interesante, pero hay todavía tendencia a pecar. Mira lo que dice, el pecado perdiera su poder en nuestra vida. El pecado ya no tiene poder en nuestra vida, pero sigue habiendo una realidad pecaminosa que tenemos que luchar con ella. ¿Cómo se lucha? Con el Señor, con la Biblia, con la palabra, con oración, con la comunidad de hermanos. Entonces, el segundo punto, cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nuestra manera de vivir es diferente. Tiene que serlo. Tiene que serlo. Si yo tengo al Espíritu Santo, al Espíritu del Dios creador, eterno, perfecto dentro de mí, ¿cómo yo me quedo igual? No hay manera. Que tengo que cambiar. Ahora, el cambio mío no es el mismo que el de ustedes. Hay diferentes cosas. Hay cosas realmente culturales, ¿verdad? Ya porque ahora no me gustaba el cerdo frito, ahora me gusta el cerdo frito. No. Esas cosas culturales, eso no tiene nada que ver. Hay cambios reales, pero tal vez algunos cambios son progresivamente, poco a poco. Entonces, cuando estaba, antes no lo pensaba dos veces para decir una mentira. Ahora que he depositado mi fe en el Señor y creo en Él, ahora cuando me voy a decir una mentira, algo me dice, no lo digas. Es mi decisión, si la digo o no lo digo, pero hay algo ahora que me detiene. Le voy a gritar a mi esposa, le voy a gritar a mis niños, ahora algo, no lo hagas. Porque eso es, y les estoy hablando del que es salvo. El hijo que es salvo es el hijo que ha escogido al Señor. Ahí se lo voy a leer otra vez, la definición que la tengo por acá, que cogí prestada. Porque la mía no era muy, era decente, pero no era la mejor. Vamos a ver dónde la tengo acá. Un verdadero cristiano es una persona, vamos a quitar la palabra cristiano, un verdadero hijo de Dios. Vamos a decir hijo. Hijo es más personal, ¿verdad? Un verdadero hijo es una persona o es la persona que ha puesto su fe. ¿Y cómo yo sé que usted puso su fe? No lo sé. Pero el testimonio de usted me habla de algo, ¿verdad? Es la persona que ha puesto su fe y confianza en la persona de Jesucristo, que reconoce que Él murió en la cruz como pago por todos los pecados personales de cada uno de nosotros, que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para dar la vida eterna a todos los que creamos en Él. Ahí no hay de otra.
Ahí no hay de otra. La persona que es salva, ahora si hay un argumento, de repente, si en mi trabajo se forma un argumento, no, que los cristianos son salvos y no, ahora yo puedo decir, mira, tienes razón, hay algún tipo de argumento, pero lo que está claro es que el auténtico cristiano, hijo de Dios, que ha decidido personalmente, no que lo ha gritado por el micrófono, si lo hizo, qué bueno, está bien, pero no el que se tatuó Jesús aquí y se puso la cruz aquí, no es ese. Está diciendo el auténtico hijo de Dios, el que ha puesto su fe en Él y en que Él resucitó y pagó por nuestro pecado. Ese es el que es salvo. ¿Es usted salvo? Eso lo sabe usted. ¿Soy yo salvo? Eso lo sabe usted. Si usted es salvo o no, eso lo sabe usted solamente. Si usted ha tomado esa decisión, si usted ha hecho ese pacto con Él personalmente, entonces hay salvación. Usted no le puede pasar su salvación a su familia, ni a sus hijos, ni a su esposa. Esto no es hereditario. Esto es personal. Esto es individual. Nosotros tenemos que tomar esta decisión todo el tiempo. Y de hecho, hay que estar tomando la decisión día a día de actuar o no actuar. Yo me tengo que levantar en la mañana, y estoy ya cerrando con esto, yo me tengo que levantar en la mañana y decidir, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame porque hoy no quiero, algo sencillo, hoy no quiero comer dulce. Eso hay que hacerlo por tan sencillo que se vea. Tenemos que nosotros que a veces hablarlo, dile, ¿sabes qué, Señor? Hoy yo no voy a hablar grosero, hoy yo no voy a ser grosero. Y entonces, ahora el Señor, el Espíritu Santo te da esa fuerza para hacerlo. Ese es el Hijo de Dios, ese es el que no pierde la salvación, el que está día a día luchando, pero sabe que hay una lucha. No lo coge nada por sorpresa, no lo coge nada desprevenido, porque Él sabe. Voy a orar.